tenemos un ejemplo, nos piden encontrar un vector b de magnitud 7 cuyos cosenos directores son los que tenemos aquí. Bueno, estos son los cosenos directores. Ya habíamos hablado anteriormente de los cosenos directores. Y bueno, para ello nos piden el cálculo de un vector en R3 dado la magnitud, su magnitud y cosenos directores. Bueno, ya nos están proporcionando la magnitud, en este caso es 7, nuestros cosenos directores son estos, y entonces dice la solución sea U igual a estos vectores, es decir, definen un vector U. Recuerdan que el vector U lo definimos como el vector unitario, y entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es verificar a ver si es cierto que estos vectores son, nos da por resultado la magnitud un vector unitario, ¿verdad? Y entonces dice, U es el vector unitario. Bueno, aquí ya lo demostraron. ¿Cómo se demuestra eso? Pues recordemos que hay que calcular la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de los elementos, ¿verdad? Al cuadrado más 1 sobre la raíz de 3 también al cuadrado más 1 sobre la raíz de 2 y también al cuadrado. Y entonces, bueno, una vez que calculamos nosotros esto, podemos visualizar que esto es igual a 1, por lo tanto, pues decimos que el vector es un vector unitario. Dice así, la dirección de B está dada por U y B, donde este B va a ser igual a la magnitud de B por el vector unitario, lo cual es igual a 7 por U, que es el vector unitario. Y entonces, bueno, pues esto de aquí sabemos precisamente que la magnitud de B fue 7 porque ya estaba definido acá, y al multiplicarlo con el vector unitario nos quedaría este vector. Dice, nota, este problema se puede resolver porque 1 sobre la raíz de 6 al cuadrado más 1 sobre la raíz de 3 al cuadrado más 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado es igual a 1, que fue lo que hicimos aquí. Entonces dice, es interesante observar que si B en R2 es un vector unitario, se puede escribir como B coseno de teta i más el seno de teta i. Esto fue en R2, donde teta es la dirección de B, y entonces el coseno de teta y seno de teta son los cosenos directores de B. Aquí estamos hablando de R2. Recordemos que nosotros acá hablamos de R3. Dice, en este caso, alfa es igual a teta y se define beta como el ángulo que forma B con el eje Y. Vea la figura 424, esta que está en R2, obviamente. Dice, por lo tanto, beta es igual a pi medios menos alfa, de manera que el coseno de beta va a ser igual al coseno de pi entre 2 menos alfa, que es igual al seno de alfa, y B se puede escribir en la forma de cosenos directores como B igual al coseno de alfa i más el coseno de beta j. Bien, y luego nos dice pues que observamos también en R2, dice en la sección 4.1 se observó que cualquier vector en el plano se puede escribir en términos de los vectores de la base i y j. Para extender esta idea a R3, ahora se define a I. En el caso de R2, pues será esto que tenemos aquí, ves este vector, y sabemos que hablábamos de que I era igual a 1, 0 y J era igual a 0, 1. Ahora, extendido a R3, esto sería 1, 0, 0, que es un vector, J como vector que sería 0, 1, 0 y K que sería 0, 0, 1. Y entonces lo podemos visualizar aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí está I, aquí está J y aquí está K, partiendo todos del origen. Estos serían los vectores que se nos están mencionando. Aquí I, J y K son vectores unitarios. El vector I está sobre el eje X, J sobre el eje Y K sobre el eje Z. En la figura 4.25 se puede ver un bosquejo. Si B es el vector X, Y, Z, es cualquier vector en R3, entonces B es igual a X, Y, Z, que va a ser igual a X, 0, 0, más 0, Y, 0, más 0, 0, Z, que se puede representar como XY más YJ más ZK.
Esto es, cualquier vector B en R3 se puede escribir de manera única en términos de los vectores I, J y K. La definición de un producto escalar en R3 es la definición que se nos presentó en la sección 2.2. Observe que I por I es igual a 1, J por J es igual a 1, K por K es igual a 1, I por J es igual a 0, J por K es igual a 0, e I por K es igual a 0. Y bueno, entonces, si el ángulo denota el ángulo positivo más pequeño entre los vectores, U y B diferentes de 0. Y bueno, tenemos aquí el coseno de phi, que es igual a el producto punto de U con B sobre la magnitud de U por la magnitud de B. Y bueno, esto lo podemos separar porque como hay productos tanto en el numerador como en el denominador, podemos separar ambas fracciones. Eso también ya lo habíamos visto en R2. Y entonces, pues de manera similar, el cálculo del ángulo entre dos vectores en R3, U y B, pues se va a calcular precisamente con esta fórmula como lo hicimos en R2. Tenemos primero el producto punto, las magnitudes de U y de B se sustituyen aquí y entonces sería que el coseno del ángulo es igual, bueno, aquí nos falta un igual, aquí en esta parte de aquí, a 7 sobre la raíz de 14 por 26, que es igual a esto, y finalmente esto. En términos de grados, en términos de radianes, recuerden que aquí lo que nos interesa es phi, por lo tanto calculamos el coseno inverso de estas cantidades para obtener estas dos. De manera similar, en R2 calculamos los vectores paralelos o ortogonales. También se nos definió que paralelos si el ángulo entre ellos era 0 pi y que eran ortogonales si el ángulo entre ellos era pi medios. Entonces el cálculo es igual que en este caso, solamente definimos si el ángulo fue 0 pi, entonces los vectores son paralelos. Si el ángulo son ortogonales o perpendiculares, el ángulo entre ellos es pi medios. Y si no, pues no es ninguno de los dos, ¿verdad? Sería como en este caso. Y bueno, luego tenemos también un teorema que nos decía pues que si U es distinto de 0, entonces U y B son paralelos y solo si alfa por U es igual a B para algún escalar alfa distinto de 0. Y U y B son diferentes de 0. Sí, entonces U y B son ortogonales y solo si el producto punto es igual a 0. También ya lo habíamos visto en R2. Y bueno, luego tenemos también, igual que en R2, dice el siguiente teorema, sea B un vector diferente de 0, entonces para cualquier otro vector U, W, que está definido con U menos el producto punto de U con B entre la magnitud de B al cuadrado por B, es ortogonal a B. También teorema que vimos para R2 y se calcula la proyección, también igual que en R2, donde nos dice sean U y B dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección de U sobre B está denotada por la proyección de U sobre B, que está definido mediante esta fórmula. La componente de U en la dirección de B está dada por el producto punto de U con B entre la magnitud de B. Y bueno, entonces luego tendríamos algunos ejemplos donde calculamos precisamente la proyección de manera similar a como lo hicimos anteriormente. Y los resultados, bueno, pues son los mismos con la fórmula, pero ahora en R3.